y los colegas que me acompañan de la banca están liderando justamente esos cambios, esos ajustes y acondicionándonos a las nuevas decisiones políticas y a la visión que tenemos, que se traduce rápidamente en lo siguiente. En lineamientos de gestión, como decía, pretendemos balancear la especialización con economías de escala y evitar duplicaciones entre instituciones. Buscamos lograr sostenibilidad financiera mediante aplicación de tasas promedio positivas. Este es otro mundo que necesitamos transparentar. Había mucho desconocimiento de los reales subsidios, por ejemplo, porque históricamente se tomaban decisiones sobre tasas de interés preferencial o algunos programas específicos. Entonces la banca tenía estas consideraciones, pero en los agregados y en las evaluaciones ya llegábamos a un punto en que no conocíamos verdaderamente cuál es el monto de los subsidios que estamos dando o cuáles son las ineficiencias en la operatividad, todo se confundía. Entonces, urgente, y esa es una decisión política que la estamos trabajando, separar lo que son los subsidios y transparentarlos con el manejo de instrumentos como, por ejemplo, fondos, acompañando aparte para que se transparente lo que va a ser el aporte y el subsidio del Estado y así permitir que la banca en la parte de su operatividad muestre su gestión de manera eficiente. Por supuesto, podemos cruzar los subsidios, pero en el agregado conscientes de que la banca tiene que sostenerse, porque la realidad histórica lo que nos mostró es que normalmente la banca acataba los programas que emitían los distintos gobiernos, pero los saldos en la historia era que había que capitalizarles al final del día y no habíamos entendido bien en qué mismo fue que se invirtió, por dónde fueron los subsidios, fueron efectivos, fueron a los beneficiarios que buscaba la política pública. Este era un gran desconcierto. Entonces, para evitar que se reproduzca estas prácticas que hemos tenido históricamente, entonces decimos desde el principio, transparentamos subsidios, aclaramos hacia qué sectores van y lo que se maneja como banco es un manejo netamente bancario, donde podemos, por supuesto, como banca pública que somos, apostar a que nosotros sostengamos, no necesariamente vamos a querer tener grandes utilidades, pero sí sostener adecuadamente la banca y, quién sabe, también apoyar posibilidades, como bien opinaba también el expositor anteriormente, si tenemos rentas por alguna innovación y todo, poderlas invertir adecuadamente en la población que es objeto de nuestra actividad. Vamos a ver. Luego, por supuesto, los temas de evaluación también son fundamentales. Aquí otro gran dilema, porque la banca pública está seguida, digamos, por una institucionalidad de control. Entonces dice, la institucionalidad de control me pide indicadores financieros. El gobierno y las autoridades de política económica me piden resultados sociales, económicos. ¿Y yo cómo hago cuando me dan los clientes más riesgosos? Entonces, ¿cómo evaluamos, cómo calificamos esto? Y en realidad aquí también hay un desafío que lo estamos construyendo de consolidar un instrumental de evaluación que dé cuenta de que la banca pública es una banca de desarrollo fundamentalmente. Entonces no vamos a descuidar sostenibilidad o no vamos a ser irresponsables en el manejo de riesgo, pero con toda la legitimidad vamos a hacer apuestas. O sea, ciertamente la banca pública tiene que ir a llenar los vacíos de la intervención del mercado privado y por tanto vamos a tener que asumir mayores riesgos y eso vamos a tener que controlar adecuadamente. Pero el impacto deberá ser muy importante en términos sociales principalmente y de las apuestas productivas que tengamos en el plan de gobierno. Entonces, bueno, ya los equipos técnicos están trabajando
en un paquete de indicadores. Ya los financieros ya los tenemos, lo hace la Superintendencia de Bancos, pero también combinarlo con resultados económicos, sociales y con la calidad de servicio, que es otro de los temas cruciales para la banca pública. Por otra parte, planeamos extender a todas las instituciones de banca pública un régimen administrativo acorde a la realidad del mercado financiero, la profesionalización de la gestión e incrementos de productividad. Esto es clave porque siempre hemos tenido la tendencia que la banca pública va desarrollando menos respecto a lo que es la banca privada, ¿no es cierto? Falta de incentivos, porque no hay renovación, no hay una adecuada profesionalización. Entonces ahí también hay un campo muy importante para actuar y para explorar la experiencia internacional que ha avanzado en estos temas. Finalmente, otro lineamiento fundamental son las medidas contracíclicas. Aquí queremos, como he dicho, mirar todas las fuentes posibles de financiamiento y como lección aprendida para nosotros mismos en el caso ecuatoriano, tenemos que ir también a la captación de ahorro. Nos basamos mucho en el recurso público y por supuesto eso no es sostenible y a futuro nosotros pensamos apostar y generar una línea mucho más activa en términos de participar en la captación de ahorro y ahí sí también generar competencia, porque justamente vemos cómo la banca para una política que nosotros tenemos, por ejemplo, de manejo de las tasas de interés, sobre todo de topes en las tasas de interés, por ganar spread, por ejemplo, se baja la tasa pasiva. Entonces uno puede estar como el gato y el ratón, tratando de ver los arreglos de las tasas de interés, pero la realidad es que si no tenemos también un mecanismo de competencia en términos de captaciones de ahorro, el mercado no funciona. La otro tema es, bueno, he dicho, ya está el tema de canalización de ahorros locales y disponibilidad de líneas contingentes. Los flujos estables de crédito para los bancos de desarrollo también son importantes, se ha dado mucha volatilidad, entonces vamos a una política de manejos incrementales en función de los resultados que queramos. Propiciar los servicios no financieros, este es un dato clave. Ya nos pasó en la crisis que tuvimos en el 2009, 2010, hubo la decisión política, los recursos fueron colocados y la banca estaba en el agobio y en la angustia de no contar con los proyectos y de dónde colocar, porque se decía, vamos a los proyectos, coloquen en vivienda, en proyectos productivos, en infraestructura, estas eran las disposiciones políticas, pero levantar los proyectos costó muchísimo, entonces se necesita, como decía, mucho trabajo y mucho esfuerzo en ser mucho más proactivos, en apoyar la consolidación de esa demanda que se pueda concretar para poder entregar los recursos. Bueno, las diferenciaciones entre lo que debe hacer la banca de primer piso y la banca de segundo piso. Sabemos que los dos juegan roles muy importantes y el segundo piso es fundamental también. Los financiamientos de largo plazo priorizados y las garantías crediticias. Nosotros todavía hay una línea que nos falta desarrollar, la hemos empezado ya a desarrollar, que es el manejo de seguros, sobre todo para el sector agropecuario. Hemos empezado ya a operar, pero nos interesa mucho la experiencia internacional porque lo que queremos es escalar. Ya hemos entrado marginalmente, como conocemos la cultura sobre todo, y ahí tal vez muchos compartiremos la cultura de nuestros sectores campesinos, agropecuarios, está acostumbrada, digamos, a lanzarse al riesgo, hay menos desarrollada una cultura de protección frente al riesgo, de prevención y de manejo de seguros, entonces esa es toda una línea que queremos nosotros explorar, que ya hemos empezado, pero que queremos escalar. Hemos vivido justo en esta coyuntura
Afortunadamente no vinieron en momento de lluvias, ya estamos en un buen clima, pero en el primer trimestre tuvimos una experiencia muy dura en términos de inundaciones. Se perdieron mucho las cosechas, la pesca también fue afectada y como ustedes conocen, la banca se pone en riesgo con esos clientes que pierden todas sus apuestas, ¿no? Sus inversiones. Entonces, esa es una línea también que necesitamos. Y bueno, para cortar y ir finalizando ya la presentación, en la propuesta ¿cómo lo hemos especializado? En 3 grandes grupos. Estas son nuestras líneas. Un grupo financiero, financiero público, que hemos hecho una especie de holding, es el que estará dedicado al financiamiento vanguardista que hemos mencionado, ¿no? Es el financiamiento de gran escala, de apuestas de largo plazo, que cambien la matriz productiva, que nos apoyen en la sustitución de importaciones, que nos apoyen en la promoción de exportaciones, pero donde no está el sistema financiero privado ya funcionando bien. Entonces, esas son las búsquedas que nosotros intentamos hacer con este grupo bancario. El otro grupo es el de inclusión financiera, ¿no? Este va a ser especializado, como hemos dicho, en créditos bajo 100.000, pero que también no sea demasiado abierto, sino dentro de sus diferentes sectores, se especialice particularmente en el sector agropecuario como una apuesta importante, porque todos conocemos las importantes externalidades que tiene y los riesgos también que tiene ese sector. Y el otro componente es el financiamiento para desarrollo territorial equilibrado, que va a ser una banca como la que señalábamos como el Banco del Estado, que apueste al desarrollo urbano y al desarrollo territorial equilibrado, no solo desde la infraestructura de oferta pública en los diferentes niveles de gobierno, sino también que vaya con el componente de vivienda y desarrollo de hábitat para cerrar el círculo en términos de lo que es desarrollo local. Y ahí ya van a ser los actores en estas 3 grandes líneas. En los actores de vanguardistas hay un grupo financiero que es lo que hemos mencionado, la Corporación Financiera Nacional, cabeza de un holding público, con una banca que funciona sobre todo una banca de segundo piso y manejando todos los instrumentos y todo el sector, todo el holding, una banca que es el Banco del Pacífico, que fue una banca privada que con todo el tema de la crisis financiera actualmente es el sector público, el accionista, el propietario de la mayoría de las acciones de este banco, y por tanto vamos a hacer operar esta que es un multibanco, pero vamos a dirigirle a estas líneas vanguardistas que hemos mencionado, y también va a manejar un fondo nacional de garantías en las mismas líneas. O sea, es todo un holding con estas distintas especialidades dedicados a los fines mencionados. No me detendré en cada caso porque creo que ya me he alargado bastante. Y vamos al segundo grupo, que este es el financiamiento incluyente, que es el apropiado y materia de discusión de esta asamblea. Ahí tenemos una banca de primer piso, que es este Banco Nacional de Fomento que hemos dicho funcionará para los créditos y deberá especializarse, crear metodologías para hasta este monto de créditos, donde deberá manejar también los temas tan especializados y tan difíciles que son de microfinanzas, y contará además con una corporación. Esta está por crearse, ahorita es un programa piloto que lo vamos a elevar a nivel de corporación, que es la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que es el que funcionará como banca de segundo piso, como les decía, para operar con la red de las finanzas populares, de los intermediarios de finanzas populares, que es una red muy compleja y muy grande, y tener una política más completa para el tema de inclusión financiera.
desde la banca pública y desde instrumentos que potencien y desarrollen a los propios operadores del sistema de finanzas populares. Esa es la política que hemos definido. Bueno, tampoco me voy a detener en cada uno y pasamos al tercer banco, que es el tercer grupo, que es el financiamiento para desarrollo territorial, que es el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, y lo que había venido haciendo lo vamos a potenciar. Como les había dicho, este es un banco, sobre todo banco de los gobiernos seccionales, ¿no?, que apoya fuertemente el trabajo de los municipios. Aquí tenemos los consejos provinciales, que son niveles más altos de administrativos. Tenemos el nivel más pequeñito, que es las juntas parroquiales. Entonces, este banco manejará una línea crediticia y también de subsidios para los temas de equidad territorial, sobre el que ya tiene una larga experticia. Este es un banco que ha generado un know-how y una larga experticia en este tema, con fortalecimiento de sus actores contraparte, que eso es muy importante. Creo que recibieron el premio justo por ese trabajo, ¿no?, por las metodologías de fortalecimiento de sus clientes, que son los gobiernos seccionales. Y ciertamente en el Ecuador podemos decir, tenemos muchas deficiencias y algunos avances. Tal vez uno de los avances más interesantes es cómo han ido madurando los gobiernos seccionales en sus demandas y en el manejo financiero en general. Antes era muy politizado, muy discrecional a los pedidos políticos y a las afinidades políticas. Se ha ganado mucho, tanto desde el manejo de las transferencias fiscales, financieras del Ministerio de Finanzas, como de las operaciones crediticias y de subsidio que maneja el BEDE, con reglas absolutamente claras y fórmulas acordadas que consideran el apoyo, pero también las situaciones de equidad, ¿no? Y con esto acabo finalmente. Como les había dicho, el último rol que en la reestructura se les ha dado es que cierre el círculo de desarrollo urbano y apoye al lado de la oferta de vivienda, por tanto nosotros hemos en ese punto suprimido ya hacia adelante. Estamos en proceso la banca de vivienda específicamente. Será el Banco Ecuatoriano de la Vivienda el que asume el rol del financiamiento al lado de la oferta, concentrados en vivienda social, y será la Corporación Nacional de Finanzas Populares, esta banca de segundo piso, la que intente operar, la que opere en lo que sería ya el financiamiento a los clientes finales para vivienda social. Esa es la especialización y el cuadro completo de la reforma en el caso ecuatoriano, y muchas gracias por su atención. Estamos muy atentos a recibir sus observaciones. Gracias.